antes que nada yo agradecerles que me han permitido moderar este encuentro inédito, considero yo, porque nunca habíamos tenido en Inmunotech a 4 genetistas y sobre todo de la talla profesional, de la integridad, de la honestidad que son ustedes. Y la verdad yo estoy muy agradecida, primero con Dios, por su disposición de ayudar a la gente a entender este tipo de cosas tan intrincadas tal vez, pero ustedes lo hacen muy sencillo de entender y yo lo agradezco muchísimo. Hay invitados de otras líneas hermanas, hay invitados nuestros, hay invitados de todos y todos son muy bienvenidos. Considero que el conocimiento es para ponerlo sobre la luz, ¿verdad? Para que todo mundo lo vea. Ahora sí le paso la palabra a nuestra querida doctora Tamara Rubio. Ella es cubana, pero tiene ya algunos años en los Estados Unidos, en el área de Miami. Adelante, doctora Tamara. Voy a grabar. Buenas tardes para todos. Este panel de profesionales de la genética que vamos a compartir algunos conocimientos con ustedes está integrado por la doctora máster en ciencia Larixa Martínez, que es especialista en primer y segundo grado de genética médica. Ella estudió la carrera de medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila y la especialidad en el Centro Nacional de Genética en La Habana, adjunto a la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Es profesora auxiliar e investigadora agregada. La doctora tiene numerosas publicaciones, entre ellas un libro sobre errores innatos del metabolismo. La doctora Eileen Vital igualmente es genetista de formación, originaria de la provincia de Santiago de Cuba, estudió la carrera en la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba y la especialidad en el Centro de Genética Médica en La Habana, anexo a la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Eileen es especialista en primer y segundo grado de genética también, máster en ciencia, profesora auxiliar e investigadora agregada. El doctor en ciencias Roberto Lardoey Ferrer, originario de Santiago de Cuba, estudió la carrera en la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba y la especialidad en el Instituto Superior de Ciencias, en el Centro de Genética Médica anexo a la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Es también especialista en primer y segundo grado de genética, profesor titular e investigador titular. Y bueno, yo, la que les hablo, la doctora Tamara Rubio, igual originaria de Santiago de Cuba, estudié mi carrera en la Universidad de Santiago de Cuba, la especialidad en el Centro Nacional de Genética Médica, anexo a la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Soy especialista de primer y segundo grado, máster en ciencia y profesora auxiliar e investigadora auxiliar. Entonces, en el día de hoy vamos a compartir con ustedes este webinar que habla sobre la epigenética y los nutracéuticos. Y entonces, sin más, le dejo la palabra a Alma, que va a ser la moderadora de este webinar. Muy bien, bueno, pues es un honor para mí esta tarde presentar, después de la brillante introducción que hizo la doctora Tamara Rubio, de nuestros panelistas y de ella misma, pues esta conferencia magistral, este webinar, que le han nombrado ellos epigenética y nutracéuticos inmunológicos. Y quiero decirles los tópicos a tratar para que ustedes puedan ver que estos tópicos, el primero será del gen al fenotipo. El segundo que tenemos aquí es la epigenética, desafía al genoma.
La tercera sería inmunocal y genética preconcepcional y nutracéuticos como moduladores epigenéticos. Aquí vemos a nuestros panelistas. La que va a iniciar nuestra conferencia será la doctora Laritza Martínez Rey. Ya lo dijo Tamara, ya dio sus credenciales, pero me honro en repetir que es especialista de primero y segundo grado en genética clínica, es profesora auxiliar y es investigador agregado. Tenemos también al doctor Roberto Lardoit Ferrer. El doctor Roberto Lardoit Ferrer encabeza este equipo es solamente debajo de la doctora Tamara. Él es el patrocinador de las doctoras aquí presentes, doctora Laritza, doctora Elien. Él es, por sus siglas en inglés, Medical Doctor, Physician Doctor, especialistas en primer y segundo grado en genética clínica, profesor titular, investigador titular, ya lo dijo la doctora Tamara, pero sí quiero repetir para los que van llegando. La doctora Elien Vital Riquenes, especialista en primer grado en genética clínica y medicina familiar, profesor asistente e investigador agregado. Quiero decirles que la doctora Tamara Rubio González, ella ya se presentó, Medical Doctor, máster en ciencias, especialista en primero y segundo grado en genética clínica y es profesora auxiliar. Bueno, ella es la causante de que estemos aquí porque ella nos ha presentado, ella ha invitado a este prestigiado grupo de panelistas a la gran familia Inmunotech. Ellos forman parte, tenemos 3 personas en sala para los que están apoyando. Ellos forman parte de su organización y bueno, pues yo agradecerles a los 4 que estén aquí. La doctora Laritza va a iniciar este webinar y su tema, como ya mirábamos, es del gen al fenotipo. Buenas tardes para todos. Gracias, Alma, y gracias, Tamara, por la introducción. Y es un verdadero placer estar hoy acá compartiendo con todos ustedes sobre estos temas que, aunque complejos, trataremos de ver cómo podemos asumirlo de la manera más sencilla posible en aras de que lo entiendan y que puedan tener una introducción hacia el resto de los temas que van a abordar mis compañeros. Cuando hacemos una mirada a un grupo de personas y evaluamos sus características físicas como estos que están en la diapositiva, nos percatamos que cada una es bien diferente. De manera general nos caracterizamos por tener una gran diversidad en cuanto a características físicas como la talla, el color de la piel, el color del cabello, así como otros rasgos étnicos específicos, pero también tenemos diferencias en cuanto a las capacidades cognitivas, a la susceptibilidad a las enfermedades y a la percepción y enfrentamiento ante determinadas situaciones que se nos presentan en la vida, entre otras diferencias. A su vez nos define una alta especialización en nuestros órganos y sistemas de órganos que nos hace ser organismos vivos de alta complejidad. Y cabría preguntarnos, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Qué condiciona que cada uno de nosotros, aun aquellos que con gran parecido externo, como sucede con los gemelos idénticos, seamos diferentes? Sobre todo estos últimos cuando son separados en ambientes distintos y criados lejos uno del otro. Pues bien, la diversidad fenotípica humana es un testimonio claro de nuestra complejidad biológica y va a ser el resultado de la interacción compleja que se establece entre la información contenida en los genes y el ambiente. En esta primera parte yo estaré abordando los aspectos genéticos básicos para recordar algunos de nosotros y aprender otros de una forma muy general y sencilla cómo ocurre ese extraordinario fenómeno que conduce a la formación de un organismo complejo con múltiples funciones y diversidad fenotípica a partir de la información contenida en los genes. O sea, vamos a estar abordando someramente cómo transita la información genética desde el gen al fenotipo. El organismo humano está constituido por entre 30 y 37 billones de células. O sea, todos nuestros órganos y tejidos están formados por células y estas a su vez contienen diferentes organelos con funciones bien establecidas
que permiten su normal funcionamiento. Todos estos organelos interactúan continuamente de una manera concatenada para lograr una homeostasis celular adecuada, o sea, lo que significa un funcionamiento normal de la célula. Algunos organelos se involucran más directamente y otros menos con la transmisión de la información genética, de manera que en el núcleo de cada célula humana hay unas estructuras conocidas como cromosomas, bueno, en todas las células, pero en la célula humana estos cromosomas están en número de 46, que se organizan en 23 pares de cromosomas, 22 de ellos son autosomas o no sexuales y un par sexual. El par sexual va a ser diferente en la mujer y el hombre. Las mujeres tienen 2 cromosomas X y los hombres un cromosoma X y un cromosoma Y, y en este cromosoma Y van a estar los genes contenidos en el que permiten la determinación y la diferenciación sexual. Ahora bien, en estos cromosomas existen, se contienen alrededor de 20.000 genes que son codificantes a proteínas. Esta cifra puede variar en dependencia de las bases de datos sobre investigaciones genómicas que uno revise, porque estas cifras no hay un consenso unitario y pueden variar en dependencia de dónde se revisen, pero en los últimos tiempos la mayoría coinciden en que el número está alrededor de los 20.000 y esto constituye el genoma nuclear. Sin embargo, el genoma mitocondrial está constituido por 37 genes en un solo cromosoma que está en cada una de las mitocondrias que conforman la célula. Las mitocondrias son un organelo imprescindible, muy importante, con funciones diversas y relevantes para el funcionamiento adecuado de la célula y el organismo. Participa en el metabolismo energético, en el metabolismo de ácidos grasos, en la señalización celular, en la comunicación entre los organelos, etcétera. Entre otras funciones, una de las más importantes es el papel de mantener el equilibrio en la formación de especies reactivas del oxígeno mediante la acción de sus sistemas antioxidantes, de manera que tiene una implicación importante en el control del estrés oxidativo. Por tanto, una alteración en este órgano, bueno, puede favorecer el envejecimiento y otras enfermedades crónicas. La información genética, entonces, que determina el fenotipo, será obtenida a partir de la información contenida en la molécula de ADN que conforma los genes de cada genoma de estos que acabamos de mencionar. El ADN, conocido como la molécula de la herencia, está formado por 2 cadenas en forma de doble hélice que van a estar compuestas por unidades llamadas nucleótidos. Cada nucleótido contiene una base nitrogenada que puede ser o una adenina, una timina, una citosina o una guanina, un azúcar de tipo de la desoxirribosa y un grupo fosfato. Las bases se emparejan de forma específica y complementaria, la adenina con la timina, la citosina con la guanina, lo que permite que el ADN sea estable y que se copie con precisión. Este ADN se organiza en los cromosomas en unión a proteínas conocidas como histonas, que le confieren protección y estabilidad a la molécula mediante un proceso de empaquetamiento que permite o minimiza las acciones agresivas sobre el ADN y que además conforman conjuntamente con los nucleótidos, van conformando en ese empaquetamiento unas estructuras que se denominan nucleosomas. Ahora, un gen entonces no va a ser más que un segmento de ADN que a grandes rasgos, desde el punto de vista estructural, cuenta con una región promotora que contiene secuencias relevantes para la regulación de la transmisión de la información genética, pero que además está la secuencia de iniciación de la transcripción. Regiones que codifican a proteína y que son conocidas como exones, y regiones no codificantes que se denominan intrones. Estos últimos, a pesar de que son secuencias que no codifican a proteínas, tienen un importante papel en la regulación de la expresión genética, entre otras funciones, a pesar que inicialmente se consideraban con poca funcionabilidad. En los últimos años, las investigaciones han demostrado que tienen un importante papel en la regulación de la expresión genética.
El ciclo celular es el proceso que sigue una célula desde que se forma hasta que se divide para dar lugar a nuevas células. Está estrechamente regulado para asegurar que todo suceda correctamente. Se divide en varias fases que permiten la preparación de la célula, la duplicación del material genético, su crecimiento y finalmente su división celular, que esta división celular va a estar en dependencia de si es una célula somática, que lo que ocurre es una división celular de tipo mitosis, o si es una célula sexual, que lo que ocurre es una división celular de tipo meiosis, que vamos a ver más adelante. Antes de que una célula se divida, el ADN se duplica para que cada célula hija reciba una copia idéntica mediante el proceso de replicación. Ocurre con gran precisión donde la doble hélice del ADN se separa y a través de la acción de enzimas específicas, ADN polimerasa, pues se añaden nucleótidos nuevos a cada una de estas cadenas siguiendo las reglas del emparejamiento de bases, resultando dos moléculas de ADN idénticas. Errores en la replicación, o sea, producción de mutaciones a este nivel pueden alterar la información genética, pero los mecanismos de corrección propios de la célula minimizan estos fallos y en la mayoría de los casos los corrigen totalmente. Cuando se producen mutaciones, podrían tener diferentes consecuencias, como por ejemplo no tener efecto alguno, o otras en cambio, lamentablemente, causar enfermedades o proporcionar ventajas adaptativas que en algunos casos confieren resistencia a enfermedades o resistencia a ambientes adversos. Son una fuente, estas mutaciones, importantes de diversidad de genotipos y con ello de fenotipos. El ciclo celular está regulado, como dijimos, genéticamente mediante diferentes factores y proteínas. Entre ellas, una de las más importantes son las ciclinas, que actúan como interruptores para avanzar o detener el ciclo, y este proceso es crucial para el crecimiento y desarrollo del organismo. Sin embargo, si no está bien regulado o si por alguna razón fallara, puede conducir a situaciones como lamentablemente el cáncer, donde las células se dividen de forma incontrolable. La mitosis entonces va a ser el proceso en que una célula somática o una célula no sexual se divide para crear dos células hijas idénticas, cada una con el mismo número y tipo de cromosomas que la célula original. Este proceso es clave para el crecimiento y la reparación de los tejidos. Es además, o sea, es un proceso que asegura que las células hijas tengan la misma información genética que la célula madre, al estar precedido de una síntesis de ADN que permite la duplicación de este ADN inicial que tenía la célula madre, pues entonces favorece que las hijas tengan el mismo número de información genética que tenían la célula que les dio origen. Cuando sucede una alteración en la segregación de esta información genética contenida en los genes que están en los cromosomas hacia las células hijas, pueden generarse líneas celulares anómalas con fenotipos deleterios, como ocurre en el mosaicismo somático. Durante la reproducción, los padres transmiten la información contenida en el ADN a sus hijos mediante los gametos, o sea, los óvulos en el caso de las mujeres y los espermatozoides en el caso del hombre. La meiosis va a ser la división celular de las células sexuales. Es el proceso que permite justamente la obtención de estos gametos. A diferencia de la mitosis, esta división transita por dos subdivisiones. La meiosis 1, que es exactamente similar a una mitosis, que está precedida de una síntesis de ADN y por tanto las células que se obtienen son similares a las células madre con un número de cromosomas diploide, o sea, sus 46 cromosomas. Sin embargo, la mitosis 2 no está precedida de esta síntesis de ADN y se obtienen 4 células que contienen solamente 23 cromosomas, garantizándose que al unirse ambos gametos, el óvulo y el espermatozoide, se conserva el número de cromosomas de la especie humana, o sea, los 46 cromosomas que caracteriza a la célula humana, y se logra así formar un individuo que va a tener el 50% de la información genética de cada uno de sus padres.
Durante la meiosis, los cromosomas intercambian además fragmentos mediante el proceso de recombinación genética, lo que genera combinaciones únicas de genes. Esto explica por lo que dos hermanos no son idénticos, y más que idénticos, a veces dos hermanos de padres iguales, pues a veces ni siquiera se parecen. Además, la segregación de los cromosomas hacia los gametos y con ellos la información contenida en los genes que ellos traen, pues sucede al azar, favoreciendo la diversidad en la descendencia según las combinaciones de variantes que se establezcan, de manera que tanto esto como la recombinación genética son dos elementos imprescindibles que favorecen mucho a esta diversidad en el fenotipo de que venimos hablando desde el inicio de la presentación. Cuando lamentablemente se produce una alteración en la transmisión de esta información genética, ya sea a nivel génico o por una mutación o durante la segregación de los cromosomas a los gametos, aparecen condiciones genéticas con fenotipos patológicos que pueden ser entidades monogénicas como la fenilcetonuria, que es el rubiecito ese que presento ahí, o más grosera, alteraciones cromosómicas como sucede con el síndrome de Down, que es una entidad mucho más frecuentemente conocida por la población. El dogma central de la biología molecular explica cómo fluye la información genética en las células para producir proteínas que son esenciales para la vida y que cada una de ellas tiene una función específica en el organismo. Las proteínas son esenciales para las funciones celulares, para el metabolismo, para la estructura en la conformación de los tejidos. Cada gen tiene una secuencia única de bases que determina proteínas específicas, y estas a su vez tienen una función determinada en el organismo. El ADN, que va a estar contenido que está contenido en el núcleo de la célula, contiene las instrucciones para producir una proteína o una molécula funcional. Inicialmente, en el camino de producirse la proteína, inicialmente el ADN se es copiado a otra molécula que es el ARN mensajero en un proceso llamado transcripción. El ARN mensajero es como una copia temporal de esta receta que contiene el ADN, y este ARN que se conforma a partir del ADN, pues tiene un cambio en sus bases nitrogenadas, o sea, cambia la timina por el uracilo y en caso del azúcar la desoxirribosa por la ribosa. Ahora el ARN mensajero sale del núcleo hacia el citoplasma celular y va a los ribosomas, que son las fábricas de las células, donde se lee la información de este ARN mensajero y se usa para ensamblar aminoácidos en el orden correcto, formando así una proteína. Este proceso que ocurre en el ribosoma, pues es denominado traducción. Y el ADN, además del ARN mensajero, forma otros dos tipos de ARN, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia, que ambos tienen una participación importante en esta conformación de las proteínas. El ribosomal está adosado al ribosoma y es sobre donde se deposita el ARN mensajero, y el de transferencia, pues el que va aportando los aminoácidos que van permitiendo el crecimiento de esa proteína. Al concluir la traducción se obtiene como producto final una proteína inmadura que posteriormente sufrirá modificaciones posttraduccionales que la convertirán finalmente en una proteína funcional. El desarrollo de las ciencias ómicas sin dudas ha tenido un impacto trascendental en el conocimiento e identificación de mecanismos moleculares y celulares cada vez más precisos para explicar mejor el complejo proceso de transmisión de la información contenida en los genes. Pero sin dudas ha abierto además puertas fascinantes al entendimiento de otros fenómenos involucrados más allá de los genes, pero que son imprescindibles para entender a cabalidad la expresión génica. De manera que, por ejemplo, el desarrollo de la epigenómica como una de las ciencias ómicas para el estudio de la epigenética, o sea, de los cambios epigenéticos, ha emergido como una excelente oportunidad
para realizar acciones preventivas en el camino de la medicina personalizada. Muchas gracias a todos y bueno, esperemos compartir otros momentos donde podamos intercambiar temas como estos. Gracias. Sí, doctora, muchas gracias, doctora Laritza, a pesar de tus retos y todo, por tu disposición a apoyar. Le damos paso entonces ahora al doctor Roberto Larduez, que ya la doctora Tamara nos presentara. El doctor va a hablar y va a dar secuencia a lo que la doctora Laritza pudo haber quedado trunco. Si al final tenemos alguna pregunta para la doctora Laritza, con mucho gusto. Adelante, doctor Roberto. Bueno, muchísimas gracias para todos los presentes. Para mí es un placer compartir con ustedes esta presentación y efectivamente, como estaba planteando la doctora Laritza, además del dogma central de la biología, es decir, un gen que determina una proteína, pasando por los diferentes procesos biológicos que existen, la replicación, la transcripción y la traducción, es realmente una realidad que esa proteína que se codifica por ese gen determinado, que determina un fenotipo determinado por su función, es el resultado de interacciones complejas que existen entre los genes y entre los alelos que presentan los genes. Pero va mucho más allá de esa interacción, porque el ambiente suele capaz de modular la expresión tanto de los genes como de las proteínas. Antiguamente nosotros teníamos un enfoque determinístico de lo que estaba contenido en nuestros genes, era invariable. Y así nosotros nos formamos. Y en la medida que ha ido pasando el tiempo, el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico, las evidencias que nos ha aportado la ciencia, nos ha demostrado que realmente nosotros somos el resultado de un complejo interaccionar entre factores genéticos y ambientales. Entonces, existen evidencia de esa interacción del ambiente con el genoma, desde los animales de experimentación. Por ejemplo, existe un gen en los ratones que se llama gen agouti, que brinda el pelaje amarillo y la obesidad, y dos ratones, ejemplo, donde se expresa el gen agouti y por lo tanto son de pelaje amarillo y obesidad. Si se alimenta con vitamina B12 y ácido fólico, entonces el resultado desde el punto de vista fenotípico no es el 100% de descendientes con pelaje amarillo y obesidad, sino van a ser ratones que van a ser de color café y delgados. Eso es una evidencia en los animales de cómo el ambiente puede modificar la expresión de los genes. Pero también existe otra evidencia en el caso de los reptiles. Ejemplo, en los reptiles la determinación del sexo no es en el momento de la fecundación, cuando se une el óvulo con el espermatozoide. Depende de la temperatura que existe en el medio ambiente durante el proceso de embriogénesis, durante el proceso de incubación. Ejemplo, las altas temperaturas se ha demostrado que provoca una inhibición de las aromatasas y eso va a traer como consecuencia una disminución de las hormonas masculinizantes, bien con una disminución de las feminizantes, y eso va a traer como consecuencia un déficit de reptiles del sexo masculino. Por eso es que el calentamiento global, como consecuencia de la deforestación y de los cambios climáticos que en estos momentos existen en el mundo, constituye una amenaza para la eliminación definitiva de muchos de los animales de este reino. Están escaseando cada vez más los reptiles del sexo masculino precisamente por las altas temperaturas. Es decir, que dependiendo de la temperatura ambiental, así será la determinación del sexo en los reptiles durante el desarrollo embriofetal, demostrándose el papel que juega el ambiente en la modificación y en el destino embriofetal que tienen estos organismos. Todos sabemos y recordamos el lamentable hecho, la acción terrorista ocurrido el 11 de septiembre del año 2001, el derrumbe de las Torres Gemelas de los Estados Unidos.
Haciendo un estudio retrospectivo de este hecho, las mujeres que estaban embarazadas en ese momento, que percibieron ese terrible accidente, los niños, los descendientes de estas mujeres que en estos momentos presentan unos 24 años, unos 23 años, presentan trastornos psiquiátricos. Unos presentan enfermedad bipolar, otros presentan esquizofrenia, otros alteraciones cardiovasculares, y se ha demostrado que no tienen antecedentes familiares, no existe agregación familiar relacionado con estas enfermedades. De manera que ustedes pueden observar cómo un efecto ambiental de esta magnitud puede ser capaz de alterar la predisposición genética de estos individuos. Y así existen otros ejemplos en la historia de la humanidad. Ejemplo, la hambruna holandesa en la costa occidental de los Países Bajos después de la Segunda Guerra Mundial. La historia demuestra que más de 4.500.000 habitantes se vieron privadas de recursos. Más de 20.000 personas fallecieron a causa de la inanición resultado de esta guerra, y ya se ha demostrado que los bebés gestados durante esta hambruna, durante la edad adulta, incrementó la tasa de enfermedades cardiovasculares, de diabetes mellitus e incluso de esquizofrenia. También evidente la pandemia de la gripe española en el año 1918, en que se ha demostrado que los descendientes de los que vivieron de esa experiencia morían de un infarto agudo de miocardio. Entonces, tenemos una incógnita para usted que me está escuchando, internauta. La exposición materna a la pandemia de la COVID-19, la pandemia que recientemente vivimos, ¿no podría producir una impronta en el genoma del feto? ¿No podría repercutir en la salud de las mujeres gestantes grávidas en ese periodo que estuvo amenazado por este virus, pero también por el confinamiento, etcétera? De hecho, ya se está demostrando que la alta prevalencia de niños con trastorno del espectro autista como consecuencia de este periodo. De manera que son ejemplos que demuestran desde los animales hasta el ser humano, y también el componente social que implica el ser humano, cómo puede repercutir en la expresión de los genes. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de Arnold. Sabemos que es un reconocido fisiculturista, deportista, también un representante destacado en la vida política. Tuvo 2 hijos, y ahí ustedes pueden ver las características fenotípicas diferentes de un hijo que estuvo viviendo o está viviendo con él, y el hijo que estuvo viviendo o está viviendo con la exmujer. Es decir, ahí ustedes pueden ver las diferencias fenotípicas que existen, y sin embargo ambos comparten el 50% de genes en común, y sin embargo son fenotípicamente diferentes porque también fueron diferentes el componente ambiental, el entorno ambiental en que ellos se criaron. Entonces, colegas, hay algo que está por encima de los genes, y por eso es que esta denominación epigenética se llama así, porque epi es un prefijo que significa encima de, y encima de los genes se encuentra el ambiente. La epigenética fue por primera vez usado por un científico llamado Conrad Waddington en la década de 50, precisamente para definir la interacción entre el componente genético y el componente ambiental. Y este término se fue perfilando en la medida que se fue desarrollando la ciencia. En sentido general, la epigenética es la capacidad del medio ambiente de moldear ese fenotipo, de modular la expresión de los genes. Es un mecanismo que no provoca cambios estructurales tipo mutaciones a nivel del ADN, sino que modifica la expresión de ellos a través de las epimutaciones. Como dijo la doctora Laritza, la epigenética es el eslabón perdido entre el genoma y el ambiente. La epigenética viene a explicar
y nos da una gran esperanza, nos brinda un gran aliento de cómo nosotros podemos modular lo que genéticamente está determinado. ¿Cómo? Generando una epigenesia positiva o una epigenesia negativa, dependiendo del estilo de vida de las personas, dependiendo de la suplementación que tienen las personas, dependiendo de la práctica de ejercicio físico, dependiendo de la calidad de vida. Nosotros podemos darle un destino a nuestros genes y eso realmente es algo positivo, porque anteriormente el enfoque determinístico era que lo que estaba determinado genéticamente era, y nosotros podemos cambiar, podemos alterar esa expresión. Por lo tanto, la epigenética estudia cambios heredables en la expresión genética causados por la activación y por supuesto también por la inactivación de genes que ocurren en el DNA subyacente. Y se me ocurre entonces pensar en la llamada herencia transgeneracional de marcas epigenéticas que regulan la programación embriofetal, que nos brinda el conocimiento que nosotros tenemos que cuidarnos, pero no solamente para cuidar nuestra salud, sino porque nosotros tenemos una responsabilidad intergeneracional. Puede ser que yo fume, sea un fumador inveterado, y mi causa de muerte, de fallecimiento, no sea un cáncer de pulmón, pero perfectamente un nieto o un bisnieto que se encuentre en mi línea paterna nunca fume y sí muera de cáncer de pulmón, precisamente porque existen marcas epigenéticas, existen alteraciones en la expresión que son hereditarios, que tienen un carácter hereditario y que lo podemos transmitir de una generación a otra. Y nuestros descendientes entonces heredar esas marcas epigenéticas maléficas que yo dejé en mi DNA como consecuencia del hábito de fumar. Por lo tanto, estimados colegas, la epigenética nos brinda la posibilidad de modular nuestros genes y al mismo tiempo tener una responsabilidad no solamente con nuestra salud, sino una responsabilidad intergeneracional. ¿Mediante qué mecanismos el ambiente puede modular la expresión de estos genes? Y es cuando se une la bioquímica con la genética. No se preocupen que no les voy a dar una clase de bioquímica, pero sí les quiero decir que es un proceso muy complejo y se los voy a transmitir como se lo transmito a mis estudiantes angolanos en estos momentos. A través de 4 mecanismos fundamentales. A través de la metilación del ADN, a través de modificaciones posttraduccionales de histonas, a través de las modificaciones de la cromatina dependiente de ATP y a través de los RNA no codificantes, que fue el descubrimiento que le dio el premio Nobel a 2 científicos llamados Victor Ambrusch y Gary Ruvkun, de el descubrimiento de los RNA pequeños no codificantes. Entonces vamos a imaginarnos el DNA. Supongamos que el DNA sea una mujer. La mujer se viste de manera diferente en verano y en invierno. En invierno prácticamente la mujer se arropa, se protege sus manos, se protege su cuello, ¿verdad? Con la bufanda, usa medias y prácticamente no se visualiza su piel. En estos momentos el DNA se encuentra empaquetado. Si esa mujer fuese un DNA, ese DNA estuviese compactado, sin acceso a los factores transcripcionales y por lo tanto se encuentra apagado. No hay síntesis de proteína. Sin embargo, la mujer, si se encuentra en un periodo de verano, ya entonces se viste más desahogada. Ya se puede visualizar sus manos, se puede visualizar el cuello. En este caso, si fuese el DNA se encuentra más espaciado, se encuentra un DNA factible o susceptible de que operen en él factores transcripcionales y por lo tanto hay síntesis de proteína. Ese gen entonces se encuentra, en este caso, encendido. Pero ¿cuáles son los factores que operan para que el gen esté encendido? Bueno, factores a nivel de DNA y factores a nivel de histonas. Factores a nivel de DNA
a través de unas enzimas llamadas demetilasas. Las demetilasas van a quitar los grupos metilo de los residuos de citosina. Y en el caso de las histonas, vamos a tener unos genes llamados, en este caso, acetilasas de histonas o acetiltransferasa de las histonas. Utiliza el grupo acetilo del metabolismo de la acetil-CoA para poder colocarlo en los aminoácidos que se encuentran en la cola de las histonas que forman parte del nucleosoma. Y la acetilación que provoca, bueno, precisamente activación del gen. Pero también hay una modificación de la cromatina. En este caso, los nucleosomas se van a espaciar y es la figura que nosotros vamos a observar en la parte de arriba. Alma, si usted me pudiera señalar el esquema de arriba donde se encuentran los nucleosomas espaciados de color azul con unas bolitas blancas. En ese caso, ustedes verán cómo los nucleosomas, efectivamente, Alma, que son esas 4 bolitas que son las histonas, van a estar espaciados y eso va a traer como consecuencia que le dé acceso a los factores transcripcionales para que comience el proceso de síntesis. Sin embargo, si el DNA se encuentra metilado, es decir, existen grupos metilos que son las bolitas rojas que se encuentran en el esquema de abajo, profesora Alma, eso va a traer como consecuencia una inactivación del gen y por lo tanto un silencio transcripcional. Pero entonces van a actuar a nivel de las histonas las llamadas desacetilasas y las desacetilasas van a quitar el grupo acetilo y va a traer como consecuencia una inactivación y el desplazamiento de los nucleosomas, que son las bolitas azules, se van a unir cada vez más. Es decir, estimados colegas, que ese eslabón perdido entre el ambiente y el genoma está determinado por reacciones químicas que operan a nivel del ADN y a nivel de las histonas. Pero a nivel de las histonas no solamente opera la acetilación, está la metilación, la biotinilación, la fosforilación, la sumoilación, la ubiquitinación y todas estas reacciones químicas que van a hacer, le van a colocar collares, prendas al ADN. ¿Para qué? Para que se inactive y no sintetice proteína. Entonces, ese paso de la etapa de encendido del gen a apagado del gen y del apagado al encendido es en sí la regulación de la expresión de la información genética. Cómo existen factores ambientales que pueden generar estas reacciones químicas de metilación para inactivar, desacetilación para inactivar, como desmetilación y acetilación para activar el gen. Y estos factores ambientales decimos que cuando promueven que ese gen se encienda, van a generar determinadas condiciones que para una puede ser una epigenesia positiva y para otro una epigenesia negativa, porque normalmente existen genes que tienen que estar metilados. Ejemplo, los genes precursores de tumor normalmente tienen que estar activados, pero los protoncogenes tienen que estar metilados. De manera que son mecanismos que participan en la regulación de la expresión de la información genética. Un gen que tiene que estar metilado, si se desmetila, ya es un problema, y viceversa. Este mecanismo epigenética que explica cómo el ambiente puede modular la expresión de los genes nos permite llegar a una conclusión, que nosotros no solo somos producto de nuestros genes, sino de todo lo que acontece a nuestro alrededor, dependiendo del estilo de vida, dependiendo de la suplementación de nutracéuticos inmunológicos, dependiendo de la práctica de ejercicio físico o dependiendo de la práctica del tabaquismo, dependiendo del consumo de fármacos de manera injustificada. Nosotros somos los máximos responsables de generar o una epigenesia positiva a nuestro favor o una epigenesia negativa a nuestro favor. Este proceso de epigenética nos ha permitido a la ciencia, al mundo, crear los llamados
fármacos epigenéticos o epifármacos, que son responsables de regular estas enzimas que yo acabo de mencionar, que participan a nivel de los mecanismos epigenéticos. Existen mecanismos que pueden inhibir a la desacetilasa de las histonas. Existen fármacos o drogas que pueden inhibir a las desmetilasas del DNA. Y precisamente estamos en un mundo, en el mundo de los nutracéuticos inmunológicos que produce la empresa Immunotec, que a través de mecanismos epigenéticos perfectamente podemos generar una epigenesia positiva. Epigenesia positiva que la doctora Tamara va a explicar con más detalles en qué consiste el mismo. Por lo tanto, estimados colegas, el fenotipo, nosotros somos un escenario donde actúan dos actores principales, el genoma y el ambiente. Pues muchísimas gracias al doctor Roberto. Gracias, Tamara. Estoy emocionadísima desde que miré el contenido, tanto la doctora Laritza como el doctor Roberto, una curiosidad abierta en mí para saber más. Ya comentaremos al final. Y doctor Elien, bueno, ya te dio bastante bien las credenciales la doctora Tami. En beneficio del tiempo te recibimos. Adelante, doctor Elien. Buenas tardes, ha sido un placer poder compartir estos minutos con mis profesores de la carrera, de la especialidad, y bueno, y con la familia de Immunotec que recientemente he conocido y que bueno, me voy integrando poco a poco. Evidentemente, como el profesor Lardue y Larissa han hablado inicialmente, la epigenética nos ha llevado a conocer de que actuando sobre el medio ambiente podemos modificar aquello, o sea, modificar la expresión genética que anteriormente, o sea, desconocíamos. Por lo tanto, podemos hacer desde el mundo actual cierta prevención. Entonces, vamos a ver cómo el inmunocar, que es uno de estos moduladores epigenéticos, puede influir como tal en la salud reproductiva. Y para hablar de salud reproductiva, vamos a ver el concepto que la OPS y la OMS describen. Es el estado general de bienestar físico, mental y social. O sea, que no es solamente es el estado general de bienestar, sino que ni la ausencia de enfermedades, sino que también va relacionado con otros aspectos, el sistema reproductivo, sus funciones y procesos tales como la prevención, el control de los riesgos y complicaciones del embarazo, del posparto, así como las técnicas de reproducción, de prevención de embarazos no deseados y las interrupciones voluntarias del mismo. Ahora bien, ¿qué implica tener una buena salud reproductiva? Tener una buena salud reproductiva no solo significa disfrutar de una vida sexual plena y segura, sino que implica también tener la capacidad de procrear. Tanto hombres como mujeres tener la posibilidad de tener hijos y la libertad, por supuesto, de decidir sobre su reproducción. También otro aspecto importante en la calidad o en la buena salud reproductiva es recibir una adecuada atención preconcepcional, tanto hombres como mujeres, para lograr y prepararse para una gestión saludable. Y también va implicado recibir o tener una adecuada atención prenatal y postnatal para garantizar la salud de la madre y del producto de la concepción, tanto antes como después del parto. Ahora bien, la atención preconcepcional es una herramienta súper valiosa para poder planificar un embarazo saludable, lograr el bienestar y la calidad de salud preconcepcional tanto de la madre como del padre y del futuro producto de la concepción. Y uno de los objetivos fundamentales de esta etapa preconcepcional es precisamente la identificación de factores de riesgo, la promoción de estilos de vida saludables y, sumamente importante, la orientación sobre la importancia del consumo de suplementos nutricionales 6 meses antes, preferiblemente de la concepción, para garantizar precisamente modular la expresión génica, como ya se había dicho, desde el punto de vista epigenético. Y uno de estos suplementos que recomendamos y que son bien conocidos es el ácido fólico, que como conocemos es fundamental para prevenir los defectos del tubo neural, que aparece muy temprano en la etapa gestacional, inicia de la etapa gestacional, pero también deberían implementarse 6 meses antes de la concepción otros suplementos que incrementen los niveles de glutatión, como por ejemplo el inmunocal, que es un modulador epigenético que hemos conocido, que es un aislado de proteína del suero de la leche con cisteína conjugada, que precisamente es un precursor del glutatión. El glutatión es un aliado clave en la preparación para la concepción, por su gran capacidad como antioxidante y detoxificador, mejora la calidad ovocitaria y la calidad espermática,
favorece el sistema inmunológico, reduce la inflamación y protege al ADN. Por eso nosotros, convocamos, informamos y orientamos el consumo de estos suplementos antes, mejor dicho, 6 meses antes de la concepción. Y el Inmunocal es uno de los componentes novedosos, digamos, que sería muy bueno implementarlo porque estimula o favorece el incremento del glutatión. En la etapa ya prenatal y postnatal, como tal, es una etapa crítica en la que está el merced como tal de los factores genéticos. Bien, pero siguen jugando un rol importante todos estos suplementos, como habíamos mencionado anteriormente, como el Inmunocal, que incrementa los niveles de glutatión. El doctor Goodman, en su bestseller, La Guía Completa de Glutatión, y a que les recomiendo a todo el mundo, y que este fascinante mundo de los antioxidantes, deberíamos tenerlo de cerca para informarnos y para cultivarnos, hace referencia a un grupo de investigaciones científicas en el que se demuestra cómo los niveles bajos de glutatión aumentan el estrés oxidativo y genera complicaciones en esta etapa del embarazo, como son, por ejemplo, enfermedades tan comunes como la eclampsia, la preeclampsia, la hipertensión gestacional, la diabetes gestacional, el parto prematuro y otras complicaciones propias como tal del embarazo, y que están muy vinculados a un desbalance entre los niveles de glutatión y el incremento del estrés oxidativo. El consumo de suplementos nutricionales es sumamente importante porque, como ya habíamos dicho de manera resumida, el glutatión juega un papel fundamental, en la etapa crítica embrionaria, tiene un papel crítico en la etapa embrionaria. Y después de la organogénesis, la principal protección del feto proviene precisamente de su entorno, de su medio ambiente, que es precisamente la placenta, donde hay alto contenido de glutatión. Ahora bien, comentábamos anteriormente que para garantizar una adecuada salud reproductiva, no solamente era garantizar la calidad preconcepcional, la calidad durante el embarazo, sino que la capacidad reproductiva, tanto en hombres como mujeres, es un aspecto súper importante. Si no, estaríamos ya hablando en el campo de la infertilidad. Bien, que la infertilidad se define como la capacidad para concebir, o llevar a término el embarazo. Puede ser primaria, que se diagnostica, que es cuando se diagnostica cuando una pareja no ha podido concebir después de los 12 meses de intentarlo, y puede ser secundaria, que es cuando se diagnostica una pareja que ha tenido hijos inicialmente. La infertilidad es un problema de salud actual que afecta al 15% de las parejas a nivel mundial. Pueden ser tanto factores femeninos como masculinos, como ambos a la vez. Y recibir tratamiento oportuno puede llevar a un embarazo exitoso y, por supuesto, a bebés saludables. Existen múltiples causas. Están las causas de infertilidad femenina como las causas de infertilidad masculina. Dentro de las causas de infertilidad femenina están los problemas de ovulación, están los problemas de bloqueo reproductivo, están los problemas uterinos, también están las causas genéticas. De igual forma, en las causas de infertilidad masculina se describen diferentes trastornos, como los trastornos hormonales, las causas de desórdenes genéticos, y de igual forma los problemas del semen y de la calidad espermática. En la guía del doctor Goodman, en la guía completa de glutatión, se reúne un grupo de investigaciones donde se demuestra que niveles insuficientes de glutatión y mayor estrés oxidativo entre mujeres infértiles y hombres con mala calidad espermática influye negativamente incluso en el éxito de posibles tratamientos que se pudieran llevar a cabo ante determinada causa que se haya diagnosticado. Por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, que es bastante común y afecta a 1 cada 10 mujeres en edad fértil, existe una correlación entre el nivel bajo de glutatión con la magnitud de la expresión fenotípica, de tal forma que se ha sugerido medir el glutatión como un predictor de riesgo y de seguimiento en estos pacientes. De igual forma, varias investigaciones a las que el doctor Goodman hace referencia, donde hay una evidente relación entre los altos marcadores de estrés oxidativo y el bajo nivel del glutatión. Y es aquí donde juega un papel importante el Inmunocal, que es, como habíamos dicho, un concentrado de proteína de suero de la leche, donde tiene cisteína, y la cisteína es un precursor precisamente de glutatión, y por supuesto es un modulador de uso que podemos usar perfectamente para lograr contrarrestar toda esta situación. En estas ya próximas diapositivas les comparto algunos artículos donde se hace evidencia, ¿no?, de cómo el uso, el consumo de glutatión puede modificar, puede modular estos trastornos de infertilidad y lograrse incluso altas tasas de embarazo. Se puede incluso lograr altas tasas de fecundación
e incluso se puede mejorar la calidad espermática, que muchas veces en fertilidades masculinas de causa desconocida, donde hay alteraciones en el esperma porque se daña tanto la motilidad como la concentración. Muchas veces su origen está precisamente en el alto nivel de estrés oxidativo que pueden ser revertidos con estos moduladores epigenéticos. Entonces ya la doctora Tamara hablará más a profundo sobre estos nutracéuticos que modulan de cierta forma la salud. Y bueno, hasta aquí hemos visto cómo la salud sexual, la salud reproductiva puede ser beneficiada con estos suplementos. Muchísimas gracias, doctor Elien. Fue una verdadera ponencia magistral. Cómo relacionas a Inmunocal y cómo puede ser incluso los bajos niveles de glutatión predictores de problemas incluso de infertilidad. Muchísimas gracias. Y ahora, bueno, seguimos con la doctora Tamara, que también, así como la doctora Larisa, el doctor Roberto nos fueron llevando, y la doctora Elien. Ahora concluimos con la doctora Tamara Rubio González. Ella ya se describió a sí misma, es medical doctor, máster en ciencias, especialista en primero y segundo grado en genética clínica, profesora auxiliar. Y doctora Tamara, sin más, adelante. Muchas gracias, Alma. Entonces, en la pantalla quise mostrarle nuestra vida epigenética, la de todos nosotros. Ya Roberto habló sobre eso extensamente. Observen cómo la vida epigenética comienza desde los hábitos y la interacción con el entorno de nuestros padres. Es decir, que somos el resultado de eso que nuestros padres comieron, lo que nuestros padres bebieron, la interacción con medicamentos, con dieta. Esa interacción con el ambiente o esa vida epigenética continúa gestándose durante el embarazo con el entorno que hay dentro del vientre materno. Por eso es tan importante el entorno de la mujer embarazada, lo que come, lo que respira, lo que toma. Y ahí la seguimos formando, es decir, el patrón epigenético sigue modificándose hasta nuestra vejez. Es decir, que es dinámico y que cambia con el entorno, con la dieta, con el estrés oxidativo y con la edad. Es decir, es la conexión, como dijo Roberto muy bien, entre nuestro genoma y el ambiente. Vamos a hablar del estrés oxidativo y el epigenoma. ¿Qué es el estrés oxidativo? Bueno, el estrés oxidativo es cuando se produce un desequilibrio entre la oxidación y la antioxidación en nuestras células y se acumulan radicales libres en las células por incompetencia del sistema antioxidación. Y aquí en pantalla les muestro lo que ocurre o lo que produce el estrés oxidativo sobre el ADN. Produce un daño oxidativo transformando a la guanina, que es una base nitrogenada que forma el ADN, como Larissa nos enseñó, a 8-oxiguanina, y esa transformación bioquímica de la guanina a 8-oxoguanina por el estrés oxidativo interfiere la metilación del ADN. Por otro lado, el estrés oxidativo también altera el funcionamiento de las enzimas epigenéticas, aquellas que nos mencionó el doctor Roberto, es decir, las ADN metiltransferasas, las histonas desacetilasas, etc. Y todo esto provoca cambios en el patrón epigenético. ¿Cuáles? Bueno, puede haber una hipometilación global del ADN, puede haber una hipermetilación en los promotores de genes, y Larissa ya nos explicaba que eran los promotores de genes. Puede haber alteración en las marcas de las histonas y una desregulación en los microARNs. ¿Y qué trae por consecuencia ese daño producido por el estrés oxidativo o esos cambios producidos por el estrés oxidativo en el epigenoma? Bueno, pues la activación anormal de genes que debían estar silenciados
o silenciamiento anormal de genes que deberían estar activos. Esta distorsión de los genes puede provocar, o de las proteínas que codifican esos genes, lógicamente producen alteración de las funciones celulares y la célula se enferma, la célula se intoxica y hasta puede morir a causa del estrés oxidativo, es decir, se oxida. También puede provocar cambios heredables, no solo en el epigenoma, hay marcas epigenéticas que son heredables, también puede provocar este daño al patrón epigenético, que el daño llegue más allá, llegue hasta el mismo genoma, produciendo mutaciones que podemos heredar hacia nuestras siguientes generaciones. Vamos a mencionar algunas enfermedades que tienen relación con el epigenoma y el estrés oxidativo. Y voy a hablar ahora del cáncer, que es una pandemia silenciosa, es la pandemia silenciosa del siglo XXI. Cuando se produce una hipometilación global, se ha visto que se activan oncogenes. Los oncogenes son genes que favorecen la proliferación celular incontrolada, y este daño a nivel del epigenoma se ha visto en células en pacientes con cáncer. También la hipermetilación del promotor, es decir, que entren o se acumulen muchos grupos metilo a nivel del promotor de ciertos genes, provoca su silenciamiento porque no lo ve el factor de transcripción y ese gen no se puede activar, no se puede transcribir. Como ocurre, por ejemplo, en un gen supresor tumoral muy importante que es el P53. La hipermetilación del promotor del gen P53 provoca proliferación celular incontrolada o la favorece. También los cambios en las histonas hacen que la cromatina, como explicaba Roberto, esté más cerrada o más abierta en zonas críticas, es decir, en esas zonas donde están los oncogenes o los supresores tumorales, permitiendo que se transcriban o no. Y esto es un factor que puede predisponer a que se desarrolle los tumores. Igualmente, la alteración en la función de los microARN puede inhibir los genes supresores o activar esas rutas proliferativas que en definitiva dan al traste con el desarrollo incontrolado de un tumor. Vamos a hablar del tema envejecimiento muy brevemente. ¿Qué pasa en el envejecimiento? Cuando vieron ahorita la vida epigenética, vieron que vamos cambiando el epigenoma hasta el mismo día en que morimos. Con el envejecimiento aumentan las especies, la concentración de especies reactivas del oxígeno en las células. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, ocurre porque con el envejecimiento va a haber incompetencia del sistema antioxidante, ¿verdad? Y hay múltiples investigaciones que avalan que a partir de los 30 años de edad comienza a disminuir el glutatión en nuestras células. Es decir, comienza a verse comprometido el sistema antioxidante de las células y comenzamos a oxidarnos. El envejecimiento es sinónimo de oxidación. Por lo tanto, al haber oxidación, ya expliqué la acumulación de errores epigenéticos que se producían a raíz de la oxidación, es decir, o del aumento de los radicales libres en las células, cambia la metilación del ADN y disminuye la capacidad de mantener el equilibrio epigenético. Entonces, como hemos hablado del glutatión, como habló mi colega Eileen, habló del glutatión, quiero muy sintéticamente decir qué cosa es el glutatión para los que se conectan por primera vez. El glutatión es una pequeña proteína que se produce en todas nuestras células a partir de 3 aminoácidos. El glutamato, la glicina y la cistina.
La cistina está formada por dos cisteínas unidas por un puente disulfuro, pero esta cisteína es la que está comprometida su disponibilidad en la célula y la que hace que se dificulte un poco para la célula conseguirla y poder producir el glutatión necesario. Pero el glutatión es considerado el antioxidante maestro y protege a las células del estrés oxidativo, pero tiene múltiples, tiene docenas de funciones en nuestro organismo y entre ellas el glutatión tiene la función de la regulación epigenética a través de varios mecanismos que vamos a ver a continuación. Pues ahí los tienen, los mecanismos a través del cual el glutatión puede ejercer regulación epigenética es la S-glutationilación de las histonas, es decir, modificando las histonas que para poder garantizar que estas funcionen adecuadamente, es decir, para garantizar el equilibrio del patrón epigenético. También es el mecanismo de modulación de la acción de las enzimas epigenéticas que ya hemos hablado, o la prevención de modificaciones epigenéticas tóxicas, como ocurre a raíz del aumento de radicales libres, provocando la transformación de la guanina en 8-oxoguanina. Esta transformación es muy importante porque miren, cuando la oxidación celular produce esta transformación precisamente a nivel de las guaninas, porque la metilación ocurre precisamente, la mayor metilación en el ADN ocurre a nivel de los islotes CpG, es decir, del par guanina-citosina. Curiosamente, las concentraciones de islotes guanina-citosina en el ADN son zonas estabilizadoras de cargas en la molécula del ADN. Es decir, por lo tanto, cuando ese cambio epigenético, cuando ese cambio de oxidación ocurre a nivel de la molécula de ADN, se distorsiona la transmisión de cargas y la estabilización de las mismas en la molécula de ADN, lo cual produce una gran inestabilidad en el genoma, tan grande que el genoma puede llegar a convertirse en un radical él mismo. Entonces hablábamos de que existen enfermedades que están relacionadas con el patrón epigenético, la alteración del patrón epigenético, la baja de glutatión y el estrés oxidativo. Habíamos mencionado el cáncer, pero ahora vamos a mencionar otras. También muy frecuentes, son las más frecuentes que conocemos y de la que la mayoría de la población padece, la población mundial. Las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple, entre otras. Las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus tipo 2, las enfermedades autoinmunes, los trastornos del neurodesarrollo como el autismo, como hablaba el otro día, hace pocos minutos el doctor Roberto. En Estados Unidos, 1 de cada 36 niños es autista y muchos tienen que ver, en casi todo se ha comprobado disminución de los niveles de glutatión y un aumento del estrés oxidativo a nivel de las neuronas. Entonces, no todo está perdido. La ciencia actual está dirigida a buscar reguladores epigenéticos, es decir, nutracéuticos o compuestos que puedan ejercer una regulación positiva sobre ese epigenoma. Y la compañía Immunotec, que es pionera mundial en nutrición inmunológica, es una compañía además basada en investigaciones sobre la ciencia del glutatión, pues ha puesto en nuestras manos muchos nutracéuticos que nos van a permitir controlar o garantizar ese equilibrio
del patrón epigenético y en muchos casos hasta restaurarlo. ¿Qué es y estamos hablando de nutracéutico, pero vamos a definir qué cosa, muy brevemente, qué es un nutracéutico. Un nutracéutico es una sustancia de origen natural, animal, vegetal o mineral que tiene un principio activo beneficioso para la salud humana. Por lo tanto, estamos hablando de compuestos naturales. Y voy a hablar específicamente, aunque ya mi colega Eileen habló sobre él, voy a hablar del producto estrella de la compañía Inmunocal, de la compañía Inmunotech, perdón, que es el Inmunocal. En pantalla ustedes tienen la franquicia Inmunocal, es decir, las 3 variantes del Inmunocal. La caja azul, el regular, la caja gris, el Platinum, y la caja negra, el Inmunocal Sport. No voy a hablar de las diferencias entre ellos en aras del tiempo, pero sí voy a decir que todos ellos contienen un aislado de proteínas de suero de leche no pasteurizada con la cisteína conjugada. Esta que es tan difícil o que es escasa la disponibilidad de la célula para poder formar el glutatión. Y ustedes dirán, bueno, la cisteína conjugada, la cisteína puede estar en algunos alimentos, sí. Mire, está en la leche, lo hemos dicho, está en la leche. Pero tendríamos que tomarnos 30 vasos de leche diarios no pasteurizados para obtener la cisteína que necesitamos, y además frío o al tiempo, porque la cisteína conjugada tiene el problema de que con el calor ese enlace disulfuro se rompe. Entonces también está en la carne, pero tendríamos que comernos la carne cruda. Está en el huevo, tendríamos que comernos los huevos crudos. En fin, y eso Inmunocal con su Inmunotech con su tecnología avanzada ha logrado este excelente producto que nos brinda esa proteína del suero de la leche rica en cisteína bioactiva, que es decir, es un donador de cisteína, es un precursor del glutatión que estamos dándole a la célula para que ella sola haga su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Elaborar o producir glutatión. ¿Y cómo Inmunocal ejerce regulación epigenética? Bueno, pues la regulación epigenética de Inmunocal es indirecta a través precisamente del aumento del glutatión. Al aumentar el glutatión disminuye la concentración de radicales libres, desaparece el estrés oxidativo, desaparecen las modificaciones tóxicas a nivel del ADN, desaparecen las modificaciones o las alteraciones en el funcionamiento de las enzimas epigenéticas y por supuesto desaparecerán las consecuencias, es decir, habrá una estabilidad del patrón epigenético, una estabilidad del genoma y por lo tanto se protege al ADN y su estabilidad. Pero no solo tiene Inmunotech no solo nos brinda el Inmunocal. Inmunotech tiene una gama importante de otros nutracéuticos y vamos a presentarles solo algunos, pero ahora quiero presentarles uno que contiene sulforafano, que es otro regulador epigenético. El sulforafano está presente en verduras crucíferas como la col rizada, como el brócoli. El sulforafano, ¿cómo ejerce regulación epigenética? Bueno, pues modula directamente a las enzimas epigenéticas, ahí lo tienen en la pantalla, reduciendo la actividad de estas enzimas, por lo que puede desmetilar esos promotores de los genes que estaban silenciados. También el sulforafano tiene influencia, por favor, sobre los microARN. Por ejemplo, y pueden suprimir el sulforafano oncomicroARN protumorales
y aumentar la actividad de microARN supresores de tumores. El sulforafano también activa el gen NRF2 y vamos a hablar ahorita del gen NRF2, pero estos efectos positivos de la regulación epigenética del sulforafano dependen del tipo celular. Por ejemplo, en las células cancerosas, el sulforafano, activa genes proapoptóticos, activa genes supresores tumorales y reprime los oncogenes. Sin embargo, en las células normales, ¿qué hace el sulforafano? Pues refuerza esos mecanismos antioxidantes y de reparación que necesitamos para mantener el buen funcionamiento de la célula. Observen a la derecha de la pantalla el producto Inmunotec. Ese producto Inmunotec, ¿qué cosa es? Bueno, el Inmunocal Booster rojos y verdes, que consiste en una concentración, es un extracto de 50 frutas y verduras que contiene, además de vitamina A, C, D, E, K, contiene sulforafano y contiene selenio. Pero vamos a ver cómo el sulforafano regula al gen NRF2. El gen NRF2 es el factor eritroide 2. Los genetistas lo llamamos gen de la supervivencia porque tiene la función de activar a otros genes que tienen que ver con la antioxidación, con la detoxificación, con la antiinflamación. En condiciones normales, como ustedes ven ahí en la pantalla, la proteína que codifica el gen NRF2 se encuentra en el citoplasma, inhibida por una proteína que se llama KIP1. KIP1 se une al gen, a la proteína NRF2 y la marca para que sea degradada por la célula. Cuando es necesario, pues esa proteína en condiciones de estrés oxidativo y demás, se libera la proteína, el NRF2 se libera de KIP1 y eso es lo que hace precisamente el sulforafano. El sulforafano libera a la proteína NRF2 de KIP1. NRF2 puede entrar al núcleo y unirse a secuencias llamadas ARES, que son promotores de genes de detoxificación, antioxidación, antiinflamación, y de esta forma este excelente compuesto puede regular la función de este gen de supervivencia. También el Inmunocal Booster rojos y verde contiene selenio. El selenio forma parte, como les decía, de este excelente nutracéutico que produce Inmunocal y pone a nuestro servicio. Tiene varios mecanismos de acción. Actúa sobre las enzimas epigenéticas, en este caso sobre las histonas desacetilasa, y modifica las histonas. Al modificar esta modificación que produce el selenio sobre las histonas, modifica la expresión de genes asociados a la inflamación, a la apoptosis y a la proliferación celular. Otro mecanismo es a través de la metilación del ADN, porque el selenio influye en la disponibilidad de S-adenosilmetionina, que es el principal donador de grupos metilos en el cuerpo, y aumenta o disminuye la metilación del ADN según el contexto celular, modulando así genes de la respuesta inflamatoria, de la respuesta al estrés oxidativo. Pero el selenio también tiene efectos redox y sobre el gen NRF2, porque el selenio forma parte de las llamadas selenioproteínas, como es la enzima glutatión peroxidasa, que controla el estado redox celular y que también pueden activar el gen NRF2
involucrado en la activación de genes, como habíamos dicho anteriormente, en la activación de genes antioxidantes y detoxificantes. Pero ahí no para la compañía Immunotec. La compañía Immunotec también nos propone este excelente producto que es llamado multiresveratrol. El resveratrol es un polifenol que está presente en el vino tinto, en las uvas, en los frutos rojos. El mecanismo de regulación epigenética existen varios mecanismos realmente de regulación epigenética del multiresveratrol, perdón. En primer lugar, modula la enzima SIRT1, que es una enzima sirtuina que actúa sobre las histonas desacetilándolas. Y esto provoca condensación de la cromatina. De esta manera, entonces, él logra modular la acción de genes de longevidad, del metabolismo, de la apoptosis. Otro mecanismo que utiliza el resveratrol es modular la acción de enzimas epigenéticas de las que ya hemos hablado y habló el doctor Roberto, las histonas desacetilasas y la ADN metiltransferasa. También ejerce regulación sobre los microARN que controlan genes relacionados con la proliferación celular, la angiogénesis y la apoptosis. El resveratrol también tiene un efecto redox y antiinflamatorio, por lo que disminuye o revierte los cambios epigenéticos producidos por el estrés oxidativo. Immunotec nos pone a nuestra disposición otros muchos productos. Por cuestión de tiempo nos vamos a abordar hoy, pero es nutrición de última tecnología, es nutrición celular con productos naturales que ejercen una regulación epigenética positiva y que nos pueden ayudar a prevenir enfermedades o a revertir cambios en algunos cambios en el patrón epigenético en algunos estados de salud y enfermedades como en las cuales hemos mencionado. Bueno, hasta aquí era mi presentación, así que muchas gracias a todos por su atención. Disculpen, les decía que la doctora Tamara brillantemente presentó también su parte y bueno, tiempo es lo que nos faltó, ¿verdad? Desde la doctora Laritza, el doctor Roberto, la doctora Elien, en fin, creo que fue muy buena la presentación. Ahorita lo que sigue, si ustedes tuvieran preguntas. Uno de los presentes quisiera hacer alguna pregunta. Conferencia en vivo, escuché de un médico que decía que el Inmunocal MX lo pueden ingerir desde neonatos. Pero aquí mi pregunta es, la cantidad sí la dijo también, la mencionó, que debería de ser un cuarto, pero aquí ¿cómo se le daría? ¿Alternándola con su leche o cómo sería aquí la administración para un bebé? Bueno, Inmunocal lo puede tomar todo el mundo. Las únicas contraindicaciones que tiene Inmunocal es en las personas que tienen alguna alergia a las proteínas del suero de la leche, y así todo debemos siempre preguntar si toma yogur o queso, porque si toman yogur y comen queso y no les pasa nada, pues pueden tomar Inmunocal. Y la segunda gran contraindicación que tiene Inmunocal es en personas que van a ser recientemente o en los siguientes meses, 1 o 2 meses, trasplantadas, porque a ellos se les deprime, lo que se hace es deprimirle el sistema inmunológico para evitar el rechazo a los trasplantes. Esas son las 2 únicas indicaciones de Inmunocal, pero Inmunocal debe tomarlo todo el mundo de manera preventiva. Se le puede dar a los bebés, se le puede dar a las embarazadas, se le puede dar a las mujeres en edad preconcepcional para prepararlas
para llevar un embarazo adecuado y incluso prevenir las complicaciones del embarazo. Y los bebés sí se le puede dar inmunocal, generalmente se le da inmunocal, utilizamos inmunocal regular, el de la caja azul para los niños, y se comienza así por un cuarto de sobre. Pero usted puede dirigirse a la persona que lo invitó y esa persona le va a dar todas las indicaciones que usted requiere para en este caso. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Buenas tardes, soy Pilar de Arequipa. Hola, Pilar. Quería preguntar, yo me encuentro en mi 4º mes de gestación, y me hicieron mi ecografía de genética, donde me dijeron de que, bueno, yo, antecedente de mi primer hijo, yo di a luz por cesárea de emergencia, ya que mi hijito no tenía buen peso, y aparte de que mi líquido se había disminuido. Mi hijito nació con 2 kilos 240. Y actualmente mi hijito tiene problemas de atención y aprendizaje. Y para evitar esos problemas ahora, al doctor no le he comentado, no le digo los antecedentes que tuve. Y yo le dije, ¿qué puedo hacer para evitar de que no me falte, como en el primer embarazo, el líquido o que mi hijito nazca con bajo peso? Y me dijeron de que con el examen de genética iban a ver cómo estaba mi placenta, y que en mi 5º mes me iban a hacer el examen morfológico y iban a monitorear. Pero yo quería saber si podía tomar algo para evitar que me pasara eso. Usted no, usted es la que está embarazada. Sí, yo. Sí, yo creo que usted debe tomar inmunocal. Usted debe tomar inmunocal. Y es una nutrición que usted le va a dar a sus células y que puede prevenir las complicaciones del embarazo, pero además es una nutrición que va a favorecer la alimentación a través de la placenta de su bebé. Y una vez que para, yo le sugiero que continúe tomándola, pero que le dé toda la cantidad de leche materna, es decir, leche de pecho a su hijo. Y usted tomando el inmunocal y dándole la leche de pecho a su hijo. El inmunocal, ¿cuál debería tomar? Yo le sugeriría el inmunocal regular, pero usted puede dirigirse a la persona que lo invitó. Le sugiero, diríjase a la persona que lo invitó para que entre los dos, para que le indique la dosis. La persona que lo invitó aquí debe conocer todo esto y debe saber perfectamente qué dosis indicar. Ya, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, doctora, por aquí, por Bolivia, Santa Cruz, Eduardo Cofiño. ¿Me escucha? Eduardo Cofiño. Sí, lo escuchamos. En el caso de la paciente o de la mujer que quiera embarazarse, ¿sería ideal que tomara 6 meses antes el inmunocal, además del ácido fólico? Bueno, yo podría pasarle esta pregunta a mi colega Ailén, que habló sobre infertilidad, inmunocal y embarazo, pero sí, recuerden cuando yo le puse la gráfica de la vida epigenética, les dije que comienza desde la vida preconcepcional. Deberíamos nutrir a todas las mujeres en edad de concepción, es decir, en edad fértil. Deberíamos nutrirla con inmunocal. Ya, muchas gracias, doctora, muy amable. Parece que Elías no se encuentra. Tamara, yo quisiera señalar en relación a la pregunta que realizó el doctor Cofiño, que por cierto lo conozco, así que bienvenido, doctor Cofiño, a nuestro grupo, a nuestro equipo. Me acuerdo muy bien de usted, fue director del Policlínico Pulido Humarán en el municipio de Lariza, qué bien. Con un trabajo excelente desempeñado. Yo quiero esclarecerle a todos de que el 90% de los problemas del embarazo
prácticamente el 90-95% de los problemas de embarazo, del periparto, se resuelven con una buena atención preconcepcional. No es por gusto que los países que tienen desarrollado la genética comunitaria, como el nuestro, como Cuba, la atención preconcepcional, o sea, la consulta preconcepcional juega un papel muy importante. Y como decía la doctora Tamara, nosotros tenemos que anteponernos al proceso de la fecundación, o sea, la unión del óvulo y el espermatozoide. Cada una de estas células sexuales en nuestro organismo ya están expuestos a mecanismos epigenéticos. Muchos son hereditarios y otros no. Déjeme decirle algo importante. La epigenética es un mecanismo muy complejo. Incluso quiero comentarles de que no todo se sabe, no todo está esclarecido. Sabemos que existen un conjunto de reacciones químicas que yo lo mencioné, que operan a nivel del DNA, pero no sabemos cómo unas marcas epigenéticas se conservan, se mantienen de generación en generación y otras desaparecen. Y entonces, ¿qué sucede? De que la etapa preconcepcional, con el uso de el ácido fólico preconcepcional y ahora que es el Inmunocal regular, por supuesto va a garantizar que con todos los conocimientos que hemos visto en el día de hoy, sean mecanismos epigenéticos que regulen las marcas epigenéticas que pudieran tener las células sexuales, que perfectamente pueden ser borradas, u otras que no se encuentran que pueden ser activadas. Entonces, si nosotros podemos tener o podemos llevar a la concepción células sexuales en buen estado celular, entonces el producto de la concepción o el embrión va a ser con un buen estado de salud epigenético. Estoy comentando de epigenético porque nosotros tenemos un solo genoma, pero tenemos muchos epigenomas. Entonces nosotros podemos condicionar un epigenoma positivo y eso va a garantizar, doctor Eduardo, una programación perinatal fetal adecuada. Recordar que este mecanismo epigenético nos ha brindado un conocimiento muy novedoso, que la comorbilidad en la etapa adulta, es decir, la comorbilidad en la etapa adulta, ya sea hipertensión, cáncer, etcétera, depende de la programación perinatal fetal que presente esa persona. En este momento existen artículos científicos donde se ha demostrado que la mayoría de los cánceres, hipertensión arterial, enfermedades demenciales que está con una frecuencia elevadísima, los trastornos del espectro autista, se deben a una programación perinatal fetal inadecuada. Es decir, es aquella persona que no tuvo una atención preconcepcional adecuada, es aquella gestante que no se siguió por genética con todas sus indicaciones, es aquella persona que tuvo un crecimiento intrauterino retardado o un exceso o una excesividad en la ganancia de peso materno, prematuridad, bajo peso al nacer, etcétera. Entonces, lo recomendable es que nosotros podamos indicarle a esa mujer, y tanto al hombre como a la mujer, porque recordar de que el hombre, el genoma paterno, participa en gran medida en la formación de la placenta. Es decir, hace de que el trofoblasto se diferencie en citotrofoblasto, en sin citotrofoblasto, forme la placenta. Bien, y en el caso del genoma materno participa en la formación del embrioblasto. Fíjense cómo desde ese momento ya hay una influencia epigenética importante. Por lo tanto, es un error decir que para la mujer 6 meses antes de la concepción, Inmunocal y ácido fólico. No, ambos, tanto el hombre como la mujer. Muchas gracias, doctor Ferrer. Muy importante, doctor Lardoé. Es que todo el mundo tiene que tomar Inmunocal, todo el mundo. Y los padres jóvenes que quieren tener descendencia deben tomar preconcepcionalmente ambos Inmunocal. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Mi estimada doctora Tamara, va a disculpar que yo siga insistiendo.
Doctora, doctor Cofiño, doctora, ¿cómo pudiéramos nosotros en algún momento, algún especialista que haya hecho algún estudio sobre SIDA e inmunocal? ¿Por qué le comento? Porque sabemos que la enfermedad, el VIH-Sida, es un problema hoy real, latente en nuestro país, en todo. Prácticamente todo el mundo está sufriendo de esta enfermedad y su incidencia ha ido en aumento. Y sabemos el compromiso inmunológico que tiene la enfermedad y sabemos la importancia que tiene el inmunocal en la modulación del sistema inmunológico. Doctora, ¿cómo pudiéramos que alguien prepare algo bien bonito, así como han preparado mis colegas, y que se presente y que pudiéramos tener una experiencia bien hermosa con eso? Porque le cuento que hay muchas fallas en el tratamiento de los antirretrovirales en muchos de nuestros pacientes, fallas incluso que no toleran los antirretrovirales, y cómo, de qué manera este inmunocal, que yo lo asemejo mucho con el factor de transferencia y no tiene nada que ver uno con otro, pero el factor de transferencia en su época era un boom y todavía lo es para el mejoramiento del sistema inmunológico, pero esto es una innovación, esto del inmunocal. ¿Cómo pudiera esto ayudarnos en el tratamiento de los SIDA fallidos o de los pacientes con SIDA que quisieran mejorar su sistema inmunológico? Doctor Cofiño, gracias por su pregunta. El inmunocal tiene una patente para ser utilizado como nutrición inmunológica en pacientes con SIDA, no de ahora, desde hace muchos años. El inmunocal fue probado una vez por el doctor Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina en el año 2008 por haber descrito, fue el primero que describió el virus del SIDA, y él probó en pacientes con SIDA desahuciados la nutrición con inmunocal y obtuvo excelentes resultados. Hay muchos estudios clínicos ya realizados. La persona que lo invitó aquí puede hacerle llegar, y si no lo tiene, nosotros se lo podemos hacer llegar, el libro de publicaciones clínicas donde se incluyen los estudios que se hicieron en pacientes con SIDA. Pero también recogemos su sugerencia, podemos preparar un webinar que hable sobre inmunocal y SIDA. Vamos a recoger su sugerencia. Ok, doctora, muchas gracias. ¿Me permite, doctora Tamara? Sí, Alma, ¿cómo no? Disculpen, ya tengo que ir a mi cita, por eso me salí, pero no, todavía no es, pero hay que agarrar un poco de camino. Sí, nada más recordarte y decirle al doctor que el doctor Luc Montagnier no solo lo usó con pacientes, no solo lo usó en investigaciones, sino que escribe en su libro de medicina de posgrado, permite un capítulo completo. Tú lo tienes por ahí, se lo puedes hacer llegar al doctor, a la persona que lo invitó. ¿Quién lo invitó? ¿Quién lo invitó, doctor Eduardo? Me invitó la doctora Yadira Morales en Perú. Ah, muy bien. Bien, muchas gracias. Pues puede ser que ella lo tenga, o no sé quién es, pero puede ser que lo tenga, y si no, con mucho gusto se lo podemos hacer llegar a ella para que te lo mande. Nada más dile, porque tenemos que respetar la línea de quien te invitó, ¿verdad? Y sí, está muy, muy interesante la propuesta. Muchas gracias. Es lo que quería nada más añadir, doctora Tamara, que existe ese capítulo 42 de ese libro en donde se presentan los resultados que se tuvo con este Nutracept. Gracias. Muchas gracias, Alma. Si no hay otras preguntas, creemos que nos hemos extendido bastante más de la hora que teníamos previsto. Yo quiero agradecerles a todos por su presencia, por su interés en esta conversación que hemos tenido. Nosotros vamos a intentar mantenerlo al menos una vez al mes con otros temas y otros ponentes, porque tenemos en nuestro equipo una gran cantidad de médicos de diferentes especialidades que están integrados al equipo y que utilizan el inmunocal porque se han convencido de sus acciones favorables sobre diferentes patologías y para prevenir enfermedades como nutrición inmunológica.
Entonces, darle las gracias a Alma y a Guillermo. Ellos cometí el error de no presentarlos. Ellos son ejecutivos. El señor Guillermo Romero, el ingeniero Guillermo Romero, es platino de la compañía Inmunotech, y Alma Millán, licenciada nutricionista, es diamante de la compañía Inmunotech. Ambos ejecutivos que llevan casi 30 años trabajando con la compañía. Le doy las gracias por la asistencia técnica de ellos y por su habernos ayudado en este webinar, y volveremos. Gracias a todos, un abrazo y nos vamos. Para mí es un placer, realmente me siento feliz, estoy muy contento, súper contento. Realmente esta actividad ha generado regulaciones y marcas epigenéticas positivas en mi DNA, y por lo tanto eso va a garantizar realmente que sigamos teniendo éxito. Yo pienso que esto es una de las experiencias más hermosas que nos ha pasado en nuestra vida, porque estamos vinculando realmente investigaciones científicas, basamentos científicos sobre la base de todo lo que se ha planteado en función de mejorar la vida de nuestra gente. Para mí es un placer. Pienso que este no es el fin. Vamos a seguir los genetistas planificando otras intervenciones. Pienso que existen muchos problemas científicos que investigar, muchos problemas que dilucidar. Y bueno, muchas gracias a todos los internautas, a todos los miembros de este gran equipo, a las personas que están documentándose, y esperemos que, por supuesto, sigamos juntos en este desafío que es brindar salud a todo el que lo necesite. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Hay personas que están pidiendo la grabación, sí quedó grabada. La idea es tenerla completa y también separarla por participantes. Las personas que no sean de la organización de la doctora Tamara Rubio, del ingeniero, aunque también le dicen doctor, el ingeniero Guillermo Romero, que es la misma, con mucho gusto. Diríjanse a quien los invitó y que nos la soliciten, y con mucho gusto se las haremos llegar. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos que finalizar esto, no nos queremos ir. La que más aprendió yo creo fui yo. La verdad, tengo una hambre de conocimiento y me quedaron muchas preguntas, pero voy a hacerlas. Y también el doctor Eduardo dijo que podría hacerse algo de SIDA, y eso me abrió a mí el apetito por hacer algo por temas, ¿verdad? Por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas, etcétera, que ya veremos. Tenemos la tecnología, que es esta cuenta de Zoom, y con mucho gusto la vamos a poner al servicio y podemos organizar, ¿verdad? Muchas gracias, ha sido un placer, y creo que ya no sé ni cómo cerrar, pero ahorita lo cerramos. Finalizar desde aquí. Nos vamos. Gracias a todos. Bendiciones a todos. Gracias.